Ya hace varios años, como dije, el Perú venía proponiendo este cambio de matriz energética a una matriz energética sostenible. Hemos recibido como país apoyo internacional de instituciones financieras internacionales como el BID, de más de 200 millones de dólares justamente para promover esto. Y yo creo que ahí uno de los principales problemas justamente es que no se llega a concluir como país una visión de cómo integrar el tema de sostenibilidad a la planificación. Recientemente, hace un par de días, se ha hecho público una propuesta, un documento referencial que ha presentado el Ministerio de Energía y Minas sobre la planificación energética nacional. Es un plan, ¿no? Es el resumen ejecutivo del plan. Sin embargo, si con una primera revisión de ese documento vemos que la matriz dentro del 2014 al 2025 va a seguir priorizando las energías fósiles, ¿no? Se propone que justamente sean los hidrocarburos el que tenga la mayor cantidad dentro de la matriz energética. O sea, se propone una tasa más o menos del 76% en hidrocarburos, ¿no? Y que aún en los próximos años las energías renovables no convencionales todavía van a ser una minoría, ¿no? Entonces, vemos cómo sí es necesario seguir trabajando en este tema de buscar la interconexión con varios sectores que tienen otras propuestas para poder tener una propuesta mucho más articulada en ese tema, ¿no? Ahora, con relación al tema del cambio climático, yo creo que ya han habido varias iniciativas de la sociedad civil y también en el marco pues del Congreso de la República para promover una ley de cambio climático, ¿no? A la fecha todavía no se tiene una ley de cambio climático aprobada, ¿no? Sin embargo, creemos que justamente esta ley, ¿qué es lo que los lineamientos que debería contener, ¿no? Son, por ejemplo, el tema de seguimiento y monitoreo, ¿no? Que incluya también el tema de los mecanismos financieros, de cómo se va, justamente con qué recursos económicos se va a contar para promover todas las medidas que se puedan generar de ahí, ¿no? Y un tema importante es el sistema de información, ¿no? En el Perú existe poca información acerca del tema de vulnerabilidad y de las emisiones. Entonces, ese es un tema, el tema de información. Por ejemplo, no existe un mapa de vulnerabilidad para el cambio climático. Entonces, esas son cosas con las que debemos empezar a trabajar, ¿no? Justamente para que las políticas públicas generen, se basen en ese tipo de información concreta, técnica, que se necesita. Ahora bien, justo en el tema de la planificación energética, nosotros habíamos generado algunas recomendaciones, ¿no? En primer lugar, lo que creemos que es necesario es fortalecer a las instituciones encargadas de la planificación energética en el país y también de la eficiencia energética. Por ejemplo, la Dirección General de Eficiencia Energética, dotarla de más recursos técnicos, presupuestales, ¿no? Que exista mayor vincularidad y articulación con los diferentes planes estratégicos del sector energía y con las propuestas que se realicen del Plan Energético Nacional, ¿no? Y otro tema importante es el fortalecimiento del CEPLAN. Yo creo que eso sí es un tema importante porque también el CEPLAN, ¿no? Está encargado de ver la planificación nacional. Es necesario fortalecer a esta institución si es que lo que queremos es tener un gobierno articulado y con políticas que funcionen, teniendo como uno de los retos el cambio climático, ¿no? Otro tema urgente es que se dinamice la ejecución de manera intersectorial del Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018, ¿no? Este es un plan que creemos que se debe seguir avanzando y promoviendo su implementación. También es necesario la actualización periódica e institucionalización de la elaboración de un inventario nacional de gases de efecto invernadero y sobre todo inventariar y valorizar las emisiones del sector energético, ¿no? Como un tema clave. Ahora, en el tema de la priorización de proyectos, creemos que es importante seguir promoviendo
los proyectos de energías renovables no convencionales, pero tener cuidado con aquellos proyectos por ejemplo, de megacentrales hidroeléctricas que se encuentren en la Amazonía, ¿no? Yo creo que la Amazonía es un lugar bastante sensible, con mucha diversidad cultural y biológica. Yo creo que eso es un orgullo para el país. Sin embargo, hay que tener cuidado con los proyectos que se puedan implementar en esas áreas. Hay que tener en cuenta el tema el impacto en la deforestación de los bosques, la inundación de bosques en todo caso, y ver que eso también genera gases de efecto invernadero, ¿no? Es necesario valorizar, ¿no? Hacer una valorización de los recursos naturales también para decidir qué tipo de proyectos se pueden hacer en qué áreas, ¿no? Bueno, en ese sentido es necesario pues fortalecer ese tema de la planificación. Lo que tenemos hasta ahora en la planificación, como señalé, son temas referenciales, ¿no? Nosotros proponemos que el Plan Energético Nacional pueda ser vinculante, ¿no? Que sea aprobado por una norma y a partir de ahí tener ya mecanismos mucho más concretos, y que este plan sea acompañado de una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Que es un instrumento de gestión ambiental que justamente lo que busca es analizar los impactos acumulativos, sinérgicos, de conjunto de proyectos que se realicen en áreas sensibles, ¿no? Entonces, yo creo que, y justamente se aplica para planes, políticas y programas. Yo creo que es el momento, justamente ahora que estamos hablando sobre el cambio climático, sobre los compromisos de la COP, también ver los temas nacionales, ¿no? Y utilizar las herramientas que ya existen, ¿no? Entonces, hay que seguir avanzando, creo yo, con el tema de promover inversiones sostenibles, pero también utilizando los mecanismos existentes en la legislación ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad de utilizar la evaluación ambiental estratégica como un instrumento es algo que se debe seguir promoviendo, y justamente los sectores pues puedan aplicarlos, aprobarlos y poder tener una visión mucho más grande de lo que significará los impactos acumulativos en zonas sensibles como por ejemplo las cuencas, ¿no? Bueno, y ya para terminar, en relación tenía algunas recomendaciones en torno a la promoción de recursos energéticos renovables, ¿no? Sobre ese tema lo que hace falta es justamente un marco de planificación de las llamadas RER, contar con un plan de energías renovables y planes regionales de energías renovables, que es un compromiso que ya se encuentra en el decreto legislativo 1002, en el artículo 11, pero es momento de poder llevarlos a cabo, ¿no? Que se realicen, que se aprueben. O sea, yo creo que en el tema de legislación ambiental tenemos un montón de instrumentos, pero el problema es la implementación de ellos, ¿no? Que haya voluntad política para poder seguir implementando estos planes y hacerle seguimiento y un monitoreo adecuado. Y esto solo va a funcionar si tenemos instituciones fortalecidas, coordinadas y con una visión clara de cuáles son los problemas y cómo justamente tener claras las medidas que se van a adoptar para hacer frente a estos problemas. Y yo creo que justamente la línea de cambio climático es un tema que debería estar presente como un tema importante en la mirada y en las políticas de absolutamente todos los sectores a nivel nacional, ¿no? Y eso. Muchas gracias. Bueno, lo que es prospectiva, planeamiento y lo que significa en los diversos niveles de gobierno, cómo se estructura todas estas funciones que deben estar articuladas, es una propuesta muy interesante de Vanessa. A continuación nos va a dar una exposición el señor Franco Canciani. Él es ingeniero mecánico con estudios de posgrado en Administración de Empresas y Ciencia y Tecnología de Polímeros y Materiales Compuestos. Es el hombre de la acción, el hombre que trae todos los temas, ¿no es cierto?, de energías sostenibles, renovables, pero que lo ha plasmado en actividades de ingeniería. Es gerente general y fundador de la empresa Guaira Energía SAC, que se dedica a proveer soluciones de energía renovable. Un fuerte aplauso para los amigos.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí y compartir algunos conceptos de energía, porque creo que es la parte que más me corresponde. Y me disculpan si la presentación está a veces un poco desordenada, porque he estado revisando ya a veces un poco de brincos, de conceptos, pero ahí vamos. El Perú, si está preparado el Perú, bueno, también si está preparado el mundo, porque revisando información justamente para esta presentación vemos que tenemos una adicción al petróleo y a los hidrocarburos tremenda, ¿no? Por más preocupación que hay actualmente, tenemos consumos importantísimos de hidrocarburos, de carbón, gas, etcétera, y hacia el 2020 también se ve que mejora un poco, pero no sustantivamente, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica cómo se prevé la progresión de los consumos y también vemos que las energías limpias son pues digamos, la costra de la torta, ¿no? El azúcar, no el bizcocho. El bizcocho va a seguir siendo lamentablemente el petróleo, el metano y el carbón. Y el sector energético, que es tan importante para el desarrollo de actividad humana de las sociedades, es responsable del 2/3 de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y si queremos llegar a los 2 grados al año 2035, tal como vamos no lo vamos a lograr, ¿no? Estamos encaminados a 3.6 hasta 4 grados, como se mencionó anteriormente. Felizmente, lo que se prevé en el futuro es que las energías renovables van a ser más de la mitad del incremento de la capacidad instalada de aquí al 2035, y de ellos el 50% va a ser eólica y solar específicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos en el caso del Perú? Aquí vemos información del COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico. Bueno, no vamos a recorrer esas cifras, pero vemos claramente que tanto en potencia como en consumo de energía, porque hay que distinguir lo que es potencia instalada y lo que es el consumo de la energía, vamos a duplicar en 10 años, ¿no? Es porque estamos creciendo, vemos que tenemos un crecimiento importante al principio hasta el 2017, después decae un poco, pero seguimos creciendo. Este es el dato de la potencia instalada del COES también, y vemos que tenemos 39% de hidráulica, las CCHH, ¿no? Centrales hidráulicas, y 61% de térmicos. Aquí se olvidaron sintomáticamente de las eólicas y las solares que con tanto esfuerzo hemos puesto en los últimos 2 años, que representan el 3%, ¿no? Es algo sintomático que no lo pongan en el cuadro. Y también es importante distinguir que el avance del gas, ¿no? El gas antes era 50% o sea, hidrocarburos, gas, y el resto era hidráulico, y con la instalación de más plantas térmicas hemos pasado a una ventaja decidida del gas, y parece que eso es algo bastante preocupante porque sigue aumentando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas fotos de... Este es el parque eólico de Cupiznique, que ya está funcionando junto con los otros 2 de Talara y Marcona. Abajo tenemos las plantas solares, una de ellas, la que está en repartición, hay 3 más. El importante es saber que en el Perú hay recursos eólicos y solares de primera magnitud, de primer orden, ¿no? De clase mundial. Por ejemplo, en este sitio de Cupiznique, que ahí se ve en montaje porque corresponde a una foto de hace un año, eso ya está funcionando. He pasado hace una semana por ahí, y es un lugar impresionante. Hay un viento maravilloso y hay extensión para poner 10 o 20 parques iguales. O sea, podríamos generar un gigavatio de energía eólica en ese lugar. No hay restricción. Y actualmente, en ese gráfico anterior, debería figurar que hay un 3% de potencia instalada de nuestra red eléctrica que corresponde a eólico y solar. Valga la aclaración. Porque es importante, será poco, pero hace la diferencia, ¿no? Por lo menos puede crecer. Y aquí tenemos un dato que viene del Ministerio de Energía y Minas, que es el gráfico de la matriz energética del Perú, que puede ser un poco complejo de visualizar, pero básicamente tenemos fuentes energéticas de petróleo, gas natural, biomasa, hidroenergía y carbón, ¿no? Y la hidroenergía va exclusivamente a generación eléctrica, que es lo que abastece también a la industria, al comercio y en una mínima parte al transporte. Entonces aquí vemos que si en el suministro eléctrico era 50-50, 60, deteriorándose a 60 hidrocarburos y 40
renovable, aquí es más preocupante, porque aquí estamos hablando ya de la energía total, no solamente electricidad, sino transporte, energía térmica, todo lo que es combustibles, no necesariamente eléctrico. Entonces tenemos un tremendo impacto del transporte, que es 42% del consumo, que estamos adictos al petróleo para el transporte, y 29 de industrial y residencial, ¿no? El consumo anual de energía en el Perú lo podemos analizar, digamos que tenemos ya no el 50% de renovables o el 40% como antes, sino tenemos solamente el 20%, si consideramos también lo térmico, no solamente lo eléctrico. Entonces, o sea que es mucho menos, que lo que indica que no estamos muy bien preparados, que digamos, ¿no? Si el petróleo se acaba mañana, nos quedamos con un hueco de 80% de nuestra energía. Los parques eólicos y los solares, con todo el esfuerzo que han costado, representan un 0.5% adicional en ese 20%. O sea, hemos progresado de 20 a 20.5%. Por ejemplo, ¿qué pasó con el transporte? Las cosas que suceden, ¿no?, en el Perú, por la modernidad tal vez apresurada o mal entendida, los tranvías en los años 60 se desmantelaron para dejar paso a los buses a petróleo, ¿no? Y los carros a gasolina, petróleo. Ese tranvía circula hoy día en Lisboa y convive con los tranvías modernos en la misma línea y convive con el tráfico urbano, y ahí está, y es hasta una atracción turística. Más atrás, el cabotaje, que era la principal vía de comunicación en el Perú, dado que no habían carreteras para unir Piura, o sea, Paita con Callao y etcétera, hacia el sur. Se dejó de lado, los muelles del Perú están en muy mal estado, los de cabotaje, y se pasó a carreteras, a buses, a camiones, a petróleo, ¿no? Entonces vamos por el camino del petróleo. Acá hay un salto un poco. Es innegable que el desarrollo requiere energía y la energía trae desarrollo, ¿no? Entonces nos preocupa la seguridad energética. Hace un año me invitaron al Congreso para hablar sobre seguridad energética y mi primera diapositiva fue esa, ¿no? ¿Seguridad energética para quién? Porque si nos preocupamos de nosotros, bueno, hablemos de gas, del gasoducto del sur, de cómo hacemos para quemar más gas y producir más energía. Pero si nos preocupan nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, pensemos en otra cosa, ¿no?, que tengan mayor horizonte. Estamos en la era del petróleo y el gas, pero analicémoslo desde un punto de vista histórico. ¿Desde cuándo se usa? Desde el 1859, que se explotó el primer pozo petrolero en Pensilvania, un pozo de 20 metros de profundidad, o sea, bastante artesanal, y se empezó a sacar petróleo ya para consumo. En el 867, el inventor Otto nos dejó el motor de combustión interna, de gasolina, y después Diesel hizo el motor que lleva su nombre, y en el 903 fue el noruego el primero que logró que una turbina a gas produjera energía neta, porque antes las turbinas a gas consumían más energía de la que producían, y son las turbinas que se usan, por ejemplo, ahora en Chilca, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos petróleo y gas? Bueno, podemos pasarnos toda la noche discutiendo con muchos expertos, pero tiene un límite, ¿no? 2040, 2050, 2060, y que son 200 años en 5.000 años de historia de la humanidad, ¿no? Es un brinco. Cuando dentro de 400 años miren atrás a la humanidad, decir, bueno, sí, pues los del petróleo, ¿no? Los que en 200 años se acabaron el petróleo, y ahora estamos haciendo otra cosa. Bueno, y una reflexión sobre cómo la humanidad va avanzando y va internalizando los costos, ¿no es cierto? Es un proceso de evolución de la sociedad hacia mayor conciencia, mayor responsabilidad, hacia mayores valores, ¿no? Mayor responsabilidad, solidaridad, generosidad. El territorio, hace 500 años, 600 años, el territorio podía ser invadido y no había derecho internacional, y bueno, el más fuerte se apropiaba de los recursos del otro. La mano de obra, bueno, hasta hace menos de 200 años no estaba pagada del todo, ¿no? Es vergonzoso de reconocerlo. Ahora hay derecho laboral. El uso de recursos, ahora estamos en ese tránsito. Los recursos ya no pueden ser usados de cualquier manera. Hay un derecho ambiental, hay una responsabilidad detrás de ello. Y en eso estamos. O sea, tratemos de no internalizar los beneficios actuales y externalizar, ¿no?, los costos hacia otros,
o hacia los que vienen después, en las siguientes generaciones, ¿no? Porque nosotros, estos 200 años, estamos liquidando 2.000 millones de recursos fósil de hidrocarburos, ¿no? Que no es poca cosa. Ahora, ¿por qué energías renovables? Así, en el caso negado que no nos interese el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente no me interesa, pero yo quiero seguir viviendo y seguir operando y seguir produciendo como produzco ahora. Entonces, tengo que preocuparme de la energía. Entonces, tenemos que preocuparnos de la sostenibilidad, de seguir activos en el tiempo con fuentes de energía. Ahora, es innegable, y por eso estamos aquí, el tema ambiental. Ya no hay forma de, hasta los más intransigentes tendrán que reconocer que hay un cambio, y hay todas las estadísticas de que hay una tendencia hacia el alza de la temperatura del globo y todas las consecuencias que eso trae. Vivimos en una esfera terrestre limitada y vivimos en una película de esa esfera de 6 kilómetros de espesor y tenemos que cuidar esa capa. Y también la economía, porque la energía renovable puede ser la mejor alternativa económica en ciertas circunstancias y en todas las circunstancias si es que consideramos la internalización de los costos que muchas veces no se consideran en la fórmula, ¿no? ¿Qué nos falta en el Perú? Bueno, nos faltan políticas energéticas de Estado consistentes y con visión de futuro. Promoción efectiva de las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, la solar y la eólica no fueron consideradas en la tercera subasta de energía renovable. No está reglamentada la generación distribuida, la energía sigue siendo un monopolio de las corporaciones. En otros países ya se liberaliza y los particulares o pequeñas empresas pueden generar energía e inyectarla a la red y la red la recibe y le da una diferencia de precio a la compra y venta, pero se la recibe y eso permite distribuir la generación. Tenemos, ya como hemos mencionado, creciente dependencia del gas natural y además concentración geográfica de la generación de la energía. El gas barato deprime las tarifas y con ello la inversión en energía sostenible. Entonces podemos caer en una especie de trampa del gas, ¿no? Y quedarnos como los ratones preguntándose quién se llevó mi queso, quién se llevó mi gas, mi energía. Bueno, muy rápido, creo que no me alcanza el tiempo para explicar lo que pasa en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, pero están tomando iniciativas muy creativas, con mucho empeño en el futuro, digamos. Estados Unidos está desarrollando materiales nuevos para optimizar los paneles fotovoltaicos. Alemania ha asumido el reto de quitar la energía nuclear y suplirla con energía renovable sin perder competitividad. Dinamarca, que tiene un problema de compra y venta de energía porque produce energía eólica muy buena, pero fuera de hora, ¿no? Fuera de hora punta, y tiene que después comprar energía de hora de punta y además no tiene montañas, es plana. Están planeando hacer un agujero en el mar para llenarlo cuando, digamos, falta energía con una turbina y después bombear el agua y sacarla para compensar cuando le sobra energía, ¿no? En Japón, en Fukushima, se están reponiendo del desastre nuclear y van a poner una planta eólica flotante, revolucionaria, ¿no? Y en Noruega también están haciendo desarrollos. ¿En qué estamos contribuyendo modestamente? Tenemos sistemas fotovoltaicos a escala rural, ¿no? Tenemos sistemas fotovoltaicos que estamos promoviendo para el uso urbano, aunque todavía no está reglamentado, que son arquitectónicos, decorativos, que pueden integrarse a la red y vender energía y compensar el recibo de luz de las instituciones. Tenemos sistemas eólicos de pequeña escala, movilidad eléctrica en bicicletas, que son muy interesantes. El primer vehículo comercial convertido en el Perú a eléctrico, un vehículo pequeño que era GLP, ahora circula por Lima a electricidad. Yo lo uso a diario y ya no paso por los grifos, paso de largo y ahorro mucho dinero. Y lo que es más importante y más relevante para esta ocasión es la investigación, ¿no? Nosotros, junto con la Universidad Católica y otras empresas asociadas, hemos accedido a fondos del FINSIT para lo que es investigación y desarrollo de tecnología. Y hemos concluido un primer proyecto que consiste en la adaptación de una turbina eólica de alta eficiencia para el bombeo de agua en zonas areasas, en zonas remotas, ¿no? Y ese proyecto ha funcionado muy bien y ya está entregado y concluido. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero el proyecto ha funcionado bastante bien. Ahora tenemos un segundo proyecto que es un reto más importante,
que incluye nuevamente a la Universidad Católica, a la empresa Redondos y a Ferrosa, que junto nuevamente con fondos del FinCit vamos a desarrollar lo que se llama una microred eléctrica en el norte, en Guarmey, en un lugar aislado, autónomo, en una granja. ¿En qué consiste una microred? Es un sistema que tiene múltiples fuentes de energía y también múltiples consumidores, y lo clave es un sistema de almacenamiento y gestión, ¿no? Ahí vemos un poco los componentes en inglés. El proyecto original consistía en una cosa parecida a esta, bombear agua con energía eólica y energía solar para después, cuando se requiere la energía, utilizarla turbinando el agua almacenada arriba, ¿no? Es un sistema que existe a nivel megavatios en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, Japón, Europa. Aquí lo estaríamos replicando de manera micro, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Dentro de todo, aparte de resolver el requerimiento de energía de una pequeña comunidad o granja o operación productiva, es demostrar que en el Perú podríamos administrar mucho más cantidad de energía eólica y energía solar, que por su naturaleza es pulsante, con un sistema de almacenamiento por bombeo de agua de mar, cosa que ya existe en Japón, por ejemplo, pero debíamos hacerlo masivamente en el Perú, que tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos la topografía, tenemos las cordilleras costeras que nos permiten tener elevaciones muy cerca del mar, y podríamos, por ejemplo, en este proyecto hipotético, que podría almacenar la energía que produce un parque eólico de 200 megavatios en Marcona, que es un sitio excelente de viento, ¿no? Pero puede darse el caso que la red eléctrica no le pida a Marcona o no requiera la energía que Marcona le está dando. Entonces Marcona se quedaría con los parques, con las turbinas paradas y los millones de dólares a la deuda, ¿no? No podría manejar esa energía. Pero si almacenamos la energía sobrante cuando hay viento en exceso o no hay demanda suficiente, después, cuando venga la hora punta, podremos vender esa energía a un mucho mejor precio y con mucho mejor oportunidad. Nuestra ubicación para este proyecto es mucho más modesta, es en Guarmey, en una granja de la firma Redondos, que tiene un grupo electrógeno que trabaja 24 horas para desalinizar agua y para iluminar los galpones. Y la idea es reducir el consumo del diésel, un poco simular lo que podría ser a escala nacional, reducir el consumo del gas natural o dejar un poco de reserva las aguas de las hidroeléctricas, ¿no? Con energía del sol y del viento. Ahí tenemos una perspectiva, digamos, va a haber un reservorio abajo y un reservorio arriba, 80 metros, ahí están las granjas y la casa de máquinas, va a haber una turbina, un arreglo solar, un sistema también de gestión y comunicación bastante importante. Ahí, bueno, eso ya es un poco de ingeniería, son los esquemas de cómo se pueden configurar los diferentes recursos, el eólico, el solar, el almacenamiento, el diésel, ¿no? Una alternativa, otra más simple, es con acoplamiento directo al grupo electrógeno, pero la idea finalmente es lograr que el grupo electrógeno consuma menos o hasta idealmente se apague, ¿no? Ciertas horas. El principal reto es hacer esta turbina de 25 kilowatts, que va a ser la turbina eólica más grande fabricada en el Perú. Y bueno, tenemos otro proyecto de investigación que está en la incubadora, también con la Universidad Católica y otras empresas, que consiste en la desarrollo y fabricación de un bus eléctrico, como ya existe en otras partes del mundo, en España, en Italia. Y es un bus, por supuesto, cero emisiones, con baterías que se pueden recambiar rápidamente, que recorre las calles a 40, 50 kilómetros por hora, no necesita ir más rápido, y que además es económico, o sea, es una actividad de responsabilidad ambiental que se paga sola, ¿no? No es un costo, sino es parte del negocio. Y eso lo estamos proponiendo para su evaluación y aprobación, y estamos, bueno, avanzando con ese tema. Y creo que ya me excedí, y nada más que agradecerles Bueno, Franco combina lo que es investigación con hacer las cosas. Y no hay que olvidarse que al final son tres pies que tienen que andar juntos, ¿no? La investigación, la gestión y el sector privado, que a veces no van de la mano en estos temas de planificación, no solamente en temas ambientales, sino en general. Bien, ahora continuamos con la exposición de Mariela Canepa. Ella es abogada, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid
y magíster en gestión del agua de la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con un diplomado en gestión de proyectos y tiene mucha experiencia. Ha trabajado en la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el área de medio ambiente. Ha estado vinculada a instituciones gubernamentales como el FONAM, CONAM, ahora el Ministerio de Ambiente. En estos momentos se desempeña como gerente de política